Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor. Contento, gozoso de estar con ustedes nuevamente, un día lunes más, para hablar, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Gracias al Espíritu Santo que nos asiste, que nos ayuda constantemente para que podamos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y dar gracias también a todos los hermanos que siempre nos colaboran, ¿cierto?, con poner un like, compartir, ¿cierto? Y esto también es en beneficio de todos. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Se encuentra en el libro de Romanos 14. Vamos a leer la escritura. Romanos 14. Romanos 14, 14 del 9 en adelante vamos a leer. Amén. Bueno, dice así la palabra. En verdad fue por esta precisa razón que el Mashiach murió y regresó a la vida, para que pudiera ser Adón, Padre, tanto para los muertos como para los vivos. Entonces, ¿por qué ustedes dictan juicios sobre su hermano o por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos nosotros estaremos ante el trono del juicio de Yahweh. Por tanto, está escrito en el Tanaj: tan cierto como que vivo yo, dice Yahweh, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua públicamente reconocerá a Yahweh. De manera que todos y cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta de nosotros mismos a Yahweh, a Dios. Amén. Yo leí una Biblia K2 mesiánica. Amén. Bueno, amados, la palabra que hemos leído de Romano, Pablo habla a los romanos, ¿cierto?, para confortar, ¿cierto?, la crítica, porque cuando nosotros hablamos de crítica, significa encontrar defectos en otras personas, ¿cierto? Pero también tenemos que entender que la crítica, si vamos a criticar a alguien, debe ser una conducta amorosa y basada en la Escritura, no con la crítica que nosotros podemos hacer de juicio, ¿cierto? Un juicio de condenación. Amados hermanos, cada persona es responsable ante Yahshua, no ante otros, sino que ante Dios. Amén. Ante Dios. Hay una palabra que me llamó mucho la atención, que es la palabra transigir. En la Escritura, nosotros vemos cosas que son expresamente prohibidas por las Escrituras. Por ejemplo, el adulterio, la homosexualidad, el homicidio, el hurto. Entonces, cuando nosotros encontramos esta palabra de transigir, que no está en el contexto bíblico, si nosotros tenemos que ver a través de la Escritura que ese transigir sí existe, porque es el transigir de Dios, ¿cierto? Que crea unas reglas para que nosotros tengamos que hablar no con juicio
no con juicio de condenación para las personas, porque nosotros no debemos crear reglas adicionales ni tampoco regular que se consideren al mismo nivel que la ley de Dios. O sea, el juicio le corresponde a Dios, a Dios. O sea, la palabra transigir es para resolver los conflictos de una manera efectiva. Lo que hace Pablo a través de esta escritura, que él dice que ante Yahweh se doblará toda rodilla, toda lengua va a confesar públicamente y reconocer a Yahweh. O sea, cada uno, de manera que todos y cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta de nosotros mismos a Yahweh, a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a Dios. Muchas veces los salvos, aquellos que han aceptado al Señor, basan sus juicios morales en opiniones. Esos juicios morales. Perjuicios, también se hacen perjuicios culturales. Entonces lo que tenemos que hacer, como salvo, basar los juicios morales en opiniones, aversiones personales y prejuicios culturales antes que en la palabra de Dios. Tenemos que hacer las cosas por la palabra del Señor. O sea, nosotros, amados hermanos, amada iglesia, todos queremos estar, ¿cierto?, en el hogar de Dios. Para eso se predica la salvación. Por eso Pablo decía, todos vamos a comparecer delante del tribunal del juicio del Mashiach. Y aquí cuando habla de esta palabra, amado, tiene un recordatorio que todos los cristianos serán juzgados por Yahshua, por Cristo. Y cada uno va a recibir lo que merecen por sus acciones. Esto es una evaluación. No tiene el juicio el tribunal del juicio del Mashiach no tiene que ver con un tema de la condenación, sino que tiene que ver con una evaluación, evaluar la vida, ¿cierto? Evaluar las acciones de cada persona que ha sido salvo en esta vida y qué está haciendo para el Señor, ¿cierto? ¿Qué está haciendo para Dios? Entonces, cuando nosotros entendemos el propósito del tribunal de Yahshua, es examinar la vida completa del salvo para poderlo recompensar por las obras que ha hecho, por las obras. Entonces, cuando nosotros hablamos de obras, estuvimos hablando el lunes pasado de que a través de la fe, ¿cierto?, se complementaba la fe, esa misericordia de Dios con las obras. Entonces, Dios nos lleva a hacer cosas para Dios. Enseñar al que no sabe. Ese es el propósito, enseñar al que no sabe. Esa es una obra de misericordia. Es una obra de misericordia. Dar consejo al que lo necesita. También corregir al que está en un error. Por eso es que nosotros tenemos que también dejarnos enseñar para ver si estamos equivocados o no estamos equivocados a través de las Escrituras. Por eso Dios nos manda a exhortarnos los unos a los otros. Llegamos a una conclusión, ¿cierto? Perdonar muchas veces las injurias, consolar al que está triste y también sufrir con paciencia muchas veces los defectos de los demás. Pero en todo esto, amado, lo que Pablo nos enseña a través de las Escrituras, que Dios es el que nos da vida. Por eso dice, pues han sido salvos por misericordia, han sido salvos por gracia. Es la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Por medio de qué? De confiar, de tener fe. De modo que esto no lo hicieron ustedes porque es un don de Yahweh. Dios hace todas estas cosas que nosotros estamos haciendo. O sea, nosotros no somos salvos por las obras. Nadie tiene que jactarse que la salvación fue por las obras. Nadie.
Nadie tiene que hacer eso. O sea, la salvación es un regalo de Yahweh, un regalo de Dios. Y no se obtiene por hacer el bien. No se obtiene por eso. Pues hay muchos que están por obra, y obra, y obra, y obra, y llega un cansancio en el ser humano de hacer cosas para Dios, ¿cierto? Pero esto tiene que ser por la gracia de Dios solamente, por la gracia. La salvación no es un resultado, amado, de los propios esfuerzos de las personas. No hay nada que las personas hayan hecho o que puedan hacer para ganar la salvación. Nadie. Todos estábamos totalmente fuera del Señor, destituidos del Señor, cortados del Señor. Es la gracia. Entonces, una vez que se recibe la salvación por gracia, las obras de las personas dan testimonio, ¿cierto?, de que son hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos, amados hermanos, amada iglesia, que la misericordia es un atributo de Dios. Y ese atributo se manifiesta en su amor, en el amor, en la fidelidad. Y se expresa esa misericordia de Dios, expresa el perdón de los pecados humanos. Ahí cuando nosotros entregamos, ¿cierto? Entregamos nuestro corazón delante del Señor. La misericordia es un trato compasivo. No se da a una persona más allá de sus méritos, porque el ser humano no tiene ese mérito por sí mismo para alcanzar la salvación. Porque todos están en delito y pecado, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la misericordia de Dios es un regalo que se da, es un regalo. Si usted, ahora que estamos cerca de Navidad y la gente anda, ¿cierto?, comprando regalos, ¿cierto?, para la Navidad, usted le hacen un regalo, usted le dice, qué lindo es, ¿cuánto le debo? No. La respuesta apropiada es gracias, la gracia. La salvación, amada, es por gracia. Pero con cuánta frecuencia nosotros vemos muchas veces a los cristianos que después de habérsele dado la salvación se sienten obligados a hacer algo para llegar a Dios. La salvación, debido a que ya es nuestra, y incluso nuestra fe son regalos, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, debiéramos responder con gratitud, con alabanza, con regocijo. Entonces cuando Jesús hablaba de su muerte, él decía, porque el Hijo del Hombre vendrá a la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno de acuerdo a su conducta. O sea, Jesús, Yahshua, tiene el poder para juzgar toda la tierra, tiene el poder para juzgar toda la humanidad. Entonces, como decíamos, en el tribunal de Yahshua, la vida de cada uno será examinada, evaluada por su conducta. La conducta que tuvo en la tierra, aunque es salvo, sí. El destino eterno de la salvación es seguro. Pero ¿qué es lo que va a hacer Yahshua? Analizará la forma como se emplearon los dones. Los dones que Dios ha entregado, las oportunidades, las responsabilidades que Él ha entregado, cómo nosotros empleamos todo ese tipo de cosas, ¿cierto? A fin de determinar cuáles van a ser también las recompensas celestiales que tendremos por ese trabajo que hemos hecho en esta tierra. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios salvará a los rectos y condenará a los que no lo son, nosotros no debiéramos poner en tela de juicio la salvación de otro, porque eso le corresponde a Dios. Eso le corresponde a Dios. Por eso que cuando dice entonces pagará cada uno de acuerdo a su conducta, hay tipos de conducta. Y conducta, cuando hablamos de conducta, igual es obra. Conducta es obra. Las obras. Esa conducta es una forma de vivir,
una forma de vivir que glorifica a Dios y sirve a los demás. Es un sacrificio viviente, lo que habla Pablo a los Romanos 12:1, un sacrificio vivo. Es un sacrificio, ese sacrificio vivo, amados hermanos, amada iglesia, es como un instrumento para alcanzar a otro en su nombre. Ese es el sacrificio vivo. Apartados para Yahweh. Y esto a Dios le complace. Entonces, cuando nosotros hablamos, o Pablo habla de este sacrificio vivo, es una consagración, una oferta de sí mismo a Dios, de mi vida a Él, de su vida a Él, entregarle su vida a Él. En otras palabras, implica colocar el plan de Dios por encima de nuestras propias necesidades. Muchas veces tenemos que dedicar un tiempo en un acto continuo de adoración a Dios. Pablo decía no conformarse al mundo, no seguir el sistema de este mundo, no seguir el sistema, conformarse al mundo, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Es un sacrificio vivo, o sea, es un esfuerzo, amado, un esfuerzo. Implica ofrecer todo de ti, todo de mí, todo de tu vida, todo de mi vida, incluyendo tiempo, dedicando tiempo a Dios, sobre nuestras ambiciones. Yo creo que todo el mundo tiene ambiciones, pero cuando hay un sacrificio vivo a Dios, nosotros tenemos que ofrecer nuestra mente, nuestras emociones, nuestras actitudes a Dios, porque Él nos da la vida. Él nos da la vida, porque somos hechuras de Yahweh. Pablo a los Efesios le decía, creados en unión con el Mashiach, con Yahshua, para una vida de buenas obras, ¿cierto? Buenas obras, conducta, dijimos, igual a conducta, preparadas por Yahweh, para que sí nosotros hiciéramos. O sea, las buenas obras, lo que estuvimos hablando el lunes pasado, son el resultado de la salvación, son el resultado de la gracia de Dios en nuestra vida, un llamado, amado, vivir la fe en Jesucristo, la fe en el Señor. Entonces, esas buenas obras es la manifestación de una fe que es genuina al Señor. Es el fruto del trabajo del Espíritu Santo en la vida del salvo que está trabajando, ¿cierto? Es la obra de santificación en cada uno de nosotros a través de la Escritura, a través del tiempo. O sea, son el reflejo del carácter y la bondad de Dios en el mundo. Las obras son el objetivo, ¿cierto?, de la vida cristiana. Un objetivo. Son un llamamiento a vivir en fe, en el mandato de Yahshua a nuestra vida. Conociendo la misión que Dios nos ha encomendado, ¿cierto? Predicar el Evangelio a todas las naciones. A todos, bautizándolo en su nombre. Eso es una evidencia, amado, de que la fe no está muerta, sino que es un sacrificio vivo, ¿cierto? Un sacrificio vivo que está en acción, que está en movimiento. Son el resultado de la salvación. La obra, ¿cierto? Ese es el resultado de la salvación, no el medio para conseguirlo. O sea, antes de ser salvo, las obras están hechas en la carne y no pueden agradar a Dios. Entonces hay obras que son, amados, obras de misericordia. Se lo dije anteriormente, el que enseña al que no sabe, el que da buen consejo al que lo necesita, el que corrige al que se equivoca, perdonar al que nos ofende. Esos son actos de misericordia también espirituales en nuestra vida. Es una obra, perdonar al que nos ofende. Perdonar no es que nos ofende. El que esto no es el que me la hizo, me la paga. No, esto es perdonar al que nos ofende. Consolar al que está triste. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Pues todos tenemos defectos. A veces también otras personas también
tienen paciencia con nosotros, porque cada uno tiene un defecto. O sea, la vida de Yahshua es un ejemplo de cómo debe ser el comportamiento, la conducta de un salvo. Cristo enseñó a amar a los enemigos, a orar por los que los persiguen. O sea, ser como Yahshua. Vamos, ¿cierto?, en un camino de madurez, a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Ser como Cristo. Pablo decía, por lo cual Yahweh lo elevó al lugar altísimo, le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en honor al nombre dado a Yahshua, a Cristo, toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Yahshua Hamashia es amo para la gloria del Padre de Yahweh. Entonces, amado, en el juicio, aún aquellos que sean condenados van a tener que reconocer la autoridad de Yahshua y su derecho a gobernar. O sea, en esta vida, amados hermanos, la gente puede escoger ahora a Yahshua como Señor de su vida, como un paso de amor, como un compromiso voluntario, como un sacrificio vivo, ¿cierto? Forzado a reconocerlo como Señor también, reconocerlo como Señor, porque Él va a regresar. Él va a regresar. ¿Y por quién va a regresar? Por aquellos que hicieron un sacrificio, por aquellos que lo aceptaron, por aquellos que creyeron en Él. Entonces Cristo puede regresar en cualquier momento, no sabemos la hora ni cuándo, pero tenemos que estar preparados para recibirlo, porque hay un juicio final. Y ese juicio final es lo que dice Mateo 25, 31, 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso y todas las naciones se reunirán en la asamblea ante él y separará a la gente los unos de los otros como un pastor separa las ovejas de los machos cabríos. Entonces, Dios tiene esa autoridad. Yahshua tiene esa autoridad, separar a los seguidores que son fieles y a los que son falsos, a los que son incrédulos. Él va a hacer una separación. Y la mejor evidencia, amados hermanos, que nosotros podemos tener como salvos es la forma que nosotros estamos actuando, ¿cierto?, en este mundo. ¿Cómo estamos actuando en este mundo? A veces nosotros vemos las noticias que vemos tanta calamidad y decimos, ¿en qué va a quedar este mundo? Tratar a las personas como si fuera Jesús no es fácil. No es fácil. Entonces, en el juicio final, el Señor dijo, las ovejas las pondrá en su mano derecha. Mateo 25, 33, 35, si usted lo quiere leer. Las ovejas las pondrá en su mano derecha y a los machos cabríos a su izquierda. Entonces el rey le dirá a aquellos a su derecha, vengan usted a quienes mi padre ha bendecido. Tomen su herencia y el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Pues tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron algo de beber. Fui extranjero y me acogieron como huésped. Muchos preguntarán, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos desnudo? Entonces lo que está hablando el Señor en esta parábola habla de su misericordia que todos nosotros podemos brindar a diario a aquellas personas que lo necesitan. Estos son gestos que no requieren riqueza, no requieren habilidad, no requieren inteligencia. Son cosas que se hacen y se reciben de gracia. Nosotros no podemos, amados hermanos, desentendernos de los que tienen grandes necesidades. Por eso es que tenemos que tener esa obediencia al mensaje
de Yahweh, al mensaje de Dios. Santiago habla unas cosas que dice cualquiera que crea que es un observante religioso, pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su observancia cuenta para nada. La observancia religiosa que Elohim, el Padre, considera pura y sin falta es esta: dar cuidado a los huérfanos, a las viudas y a sus tribulaciones, y mantenerse uno mismo sin contaminaciones del mundo. Habla una cosa, Santiago, la lengua. Muchas veces no importa cuán espirituales nos sintamos, pero todos debemos cuidar la lengua. Santiago habla esas cosas, que la lengua es como enciende un bosque. Es peligrosa la lengua. Y habla también de los huérfanos y las viudas. Santiago, ¿cierto? Hacer misericordia ¿a quién? A las viudas y a los huérfanos. ¿Qué pasaba en el primer siglo? En el primer siglo, los huérfanos, las viudas, poseían muy poca fuente de apoyo económico. A menos que un familiar estuviera dispuesto a cuidar de ellos. O no estuvieran dispuestos a cuidar de ellos, porque muchas veces los familiares no estaban dispuestos tampoco a cuidar a aquellas personas que quedaron huérfanas o a la misma viuda. Entonces, si no había un familiar dispuesto a cuidar de ellos, ¿qué pasaba? Estaban condenados a pedir limosna, o a venderse como esclavos, o a morir de hambre. Entonces, al cuidar de esos desamparados, la iglesia puso la palabra de Dios en práctica. La palabra de Dios es la que se pone en práctica. Por eso lo que Santiago dice, para mantenerlo libre de la contaminación del mundo, libre de esa contaminación, no siga el sistema de este siglo, no sigamos el sistema de este siglo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Consagrarnos a un sistema ético y moral de Yahshua. ¿Cierto? Nos hacemos a la imagen de Dios en su sistema ético y moral. No la del mundo, no la del mundo. No debemos conformarnos, amados hermanos, al sistema de valores del mundo que se basa. ¿En qué se basa el mundo? Se basa en el dinero, se basa en el poder, se basa en el placer. Entonces, la verdadera fe no significa nada si estamos contaminados con dichos valores. Por eso, amados hermanos, lo que hablaba, ¿cierto? Pablo decía, no critiquen a los demás, no critiquen a los demás. El mundo está basado, ¿cierto?, en esos valores de criticar al otro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aceptar a Yahshua como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, para que nosotros podamos enfocarnos en este camino, ¿cierto?, en este camino de salvación. No buscar la crítica al otro, sino que edificarnos a nosotros mismos, mirarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos, cómo estamos delante de Dios. ¿Cómo está usted delante de Dios? Porque todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo por la conducta que nosotros tuvimos en esta vida. No es que vamos a ser condenados, sino que Dios también lo va a ver como para que nosotros vamos a recibir esos galardones, cómo nos comportamos en esta vida, siendo salvos. Yo no sé cuál es la verdadera razón que tiene usted en su vida, en este tiempo, cuando mucha gente está enojada una con otro. Todo se enoja, llega Navidad y como que sucede algo, cierto, especial, todos se aman. Un regalo para allá, un regalo para acá, y todos se aman. Pero termina este año y vuelve a ver lo mismo. El verdadero amor, amados hermanos, se refleja en nuestra conducta cuando nosotros aceptamos
a nuestro Señor y Salvador en nuestra vida. Nos contagiamos de ese amor. El amor, el altruá, el amor hacia el otro, el amor al prójimo. Nos contagiamos de eso. Si tú en esta noche tienes algún conflicto en tu vida con algún familiar, este es el momento, el tiempo preciso donde tú puedes aceptar al Señor en tu corazón, en tu vida. Y si no lo has aceptado, ¿cierto? Dios te inscribe en el libro de la vida y sigas caminando juntamente con Él. Así que, hermano, lo que Dios hace a través de la Escritura es que su amor es tan grande y ese manto de amor que Dios refleja en nuestra vida, Él perdona todas las culpas, todos los pecados, si tú los confiesas delante de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que hemos tenido en tu palabra. Padre, haz tu voluntad, esa voluntad perfecta, esa voluntad agradable y perfecta en los corazones de aquellos que no te conocen. Tócales, Señor, con tu presencia. Tú eres el que convence. En esta hora creo, Señor, que hay muchos que van a creer a través de tu verdad, a través de tu palabra. Dios, yo te doy gracias porque tú eres bueno y misericordioso en todo tiempo. Tú eres bueno, Padre. Te damos gracias por tu mensaje, por tu palabra. Perdona los pecados. Perdona a aquellos que están confesando sus pecados delante de ti, Señor, para poder vivir una vida en una conducta intachable, una conducta como un sacrificio vivo delante de ti. Inscribe en el libro de la vida a aquellos que están aceptando tu nombre que es sobre todo nombre, y que en tu nombre toda rodilla se doblará. Gracias, Jesús. Gracias, amado Señor. Amén y amén. Gracias, hermano. Gracias por este tiempo que hemos tenido, ¿cierto?, de estar en la palabra de nuestro Señor. Gracias también a nuestro hermano Jonathan Yah. Es el hermano Juan Carlos Soto, Jonathan Yah. Bienestar para ti, Osvaldo, Yahweh te guarda. Amén. A ti también. Gracias por compartir un mensaje, ¿cierto?, de bendición para cada uno de nosotros. Es un buen deseo, ¿cierto?, lo que hace nuestro hermano Jonathan. Es un buen deseo. Yo creo que este deseo va para todos. También nuestro hermano Juan Carlos, mira, Juan Carlos, hablemos la Biblia, bendiciones. Nuestro hermano que siempre nos está enseñando los días miércoles. Amén. Así que gracias por estar, gracias por compartir un mensaje. Y estamos ya el próximo lunes, ya creo que ya va a ser después del Año Nuevo, o antes del Año Nuevo. No, antes parece. Y ahí vamos a estar igual predicando la palabra del Señor. Un tiempo que tenemos para hacerlo y lo vamos a seguir haciendo mientras que el Señor no venga. Así que gracias, amados hermanos, gracias por este tiempo de alabanza y de adoración. Dios les bendiga, la paz del Señor y feliz Navidad, y compartan con toda su familia. Es un tiempo que nos da el Señor, ¿cierto?, para compartir con los que tenemos a nuestro lado. Acuérdense de aquellos que no tienen también. Hay mucha gente que realmente está sola, y una palabra, un mensaje de amor, ¿cierto?, eso le ayuda también a su espíritu y a su alma. Así que Dios los bendiga grandemente, y gracias a todos, y gracias al Espíritu Santo, y estaremos el próximo lunes. La paz de nuestro Señor.